Siempre me ha gustado el béisbol. Mi padre solía llevarme al estadio los domingos, y aunque nunca fui una experta en las reglas, disfrutaba la emoción de ver la pelota surcar el aire, los gritos de la multitud y el golpe seco del bate contra la bola. Quizás por eso, cuando conocí a Daniel en la cafetería de la oficina, me sentí inmediatamente atraída por él. Daniel era el capitán del equipo de béisbol de la empresa. Alto, atlético y con una sonrisa que derretía a cualquiera, tenía algo que me hacía sentir segura, hasta aquella noche. Nuestra primera cita fue sencilla. Cenamos en un restaurante cerca de su casa. Hablamos de nuestras aficiones, de nuestras familias, de nuestros sueños. Me pareció encantador, divertido. Me hacía reír, y por momentos, olvidar lo difícil que había sido mi última relación. Cuando propuso ir a su casa a tomar una copa de vino antes de despedirnos, dudé por un instante, pero acepté. No parecía peligroso. Su apartamento era modesto, pero bien cuidado. Fotos de su equipo decoraban las paredes. Me señaló un trofeo en un estante, y se rió diciendo que era el mejor bateador del equipo. Brindamos con vino, hablamos un poco más, y luego todo se volvió borroso. Me desperté con la boca pastosa, los brazos entumecidos, y un frío inexplicable recorriendo mi espalda. Tardé un momento en entender que estaba atada. Mis muñecas estaban firmemente sujetas, con cuerda gruesa a los barrotes de una silla de metal. Mis tobillos, atados con el mismo material, dolían con cada movimiento. La luz de una lámpara temblorosa iluminaba la habitación, proyectando sombras alargadas en las paredes. Despertaste antes de lo que esperaba. La voz de Daniel era tranquila, casi amable. Lo vi sentado en una silla frente a mí, girando entre sus manos una pelota de béisbol. Su mirada había cambiado, ya no era la de un hombre encantador, sino la de alguien que estaba disfrutando cada segundo de mi miedo. Intenté hablar, preguntar qué estaba pasando, pero mi boca estaba cubierta con cinta adhesiva. Mi respiración se volvió errática, el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Siempre me ha gustado el sonido que hace la pelota cuando golpea algo con fuerza, dijo, levantándose lentamente. Dio un par de pasos alrededor de mí, lanzando la pelota al aire y atrapándola con facilidad. He estado practicando mi puntería. Sabes, dicen que el mejor bateador no es el que golpea más fuerte, sino el que sabe exactamente a dónde quiere mandar la pelota. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Moví mi cabeza de un lado a otro, tratando de razonar con él, pero sus ojos no reflejaban nada más que una fría emoción. Vamos a jugar un poco, Romelia. Siempre has parecido una chica fuerte, ¿no? Veamos qué tan resistente eres. Retrocedió unos pasos, y sin previo aviso, lanzó la pelota contra mi brazo con una fuerza brutal. El impacto me hizo gritar detrás de la cinta. Mis huesos vibraron con el dolor. Otra pelota, esta vez contra mi costilla derecha. Intenté encogerme, pero las ataduras me lo impedían. Buen golpe, murmuró para sí mismo, pero quiero algo más. Se dirigió a la esquina de la habitación, donde un bate de madera descansaba contra la pared. Lo tomó con ambas manos, balanceándolo con facilidad, probando su peso. Sabes, siempre he creído que la verdadera fortaleza se mide por cuánto dolor puedes soportar sin romperte, dijo, con una sonrisa torcida. Veamos qué tan fuerte eres, Romelia. Mis lágrimas caían sin control. Intenté sacudirme, moverme, gritar, cualquier cosa para que se detuviera. Pero el primer golpe llegó sin previo aviso. El bate se estrelló contra mis piernas con un sonido seco y espantoso. El dolor fue insoportable, como si mis huesos se hubieran partido en 1000 pedazos. Quise gritar, pero la cinta apenas dejó escapar un gemido ahogado. Intenté encogerme, pero no podía moverme. La siguiente embestida llegó al mismo sitio, aumentando la agonía. ¿Duele?, preguntó, ladeando la cabeza como si realmente le interesara la respuesta. Volvió a alzar el bate. Vamos, Romelia, aún podemos jugar un poco más. Mi conciencia iba y venía, arrastrándome al borde de la inconsciencia. El dolor era insoportable. Lo último que recuerdo fue verlo levantar el bate una vez más, con esa sonrisa maníaca disfrutando cada momento.
No sé cómo sobreviví. No sé cómo alguien escuchó mis quejidos y llamó a la policía. Cuando desperté en el hospital, me dijeron que mis piernas estaban destrozadas. Daniel estaba prófugo. Nadie supo de él durante meses. Hasta que una tarde, mientras yacía en mi cama de hospital, recibí un paquete sin remitente. Dentro, una pelota de béisbol, firmada con su nombre. Daniel aún quería jugar. José Rafael nunca imaginó que aquella tarde en el río terminaría en una pesadilla. Cuando vio a Liliana de nuevo después de tantos años, sintió que todo el pasado se le venía encima. Los días dorados de adolescencia, las miradas robadas en la plaza del pueblo, los besos furtivos detrás de la iglesia. Ahora, ambos eran adultos, y aunque sus vidas habían tomado caminos diferentes, la chispa entre ellos seguía viva. Por eso, cuando Liliana le propuso ir juntos al río lejano, donde solían pasar horas en su juventud, José Rafael aceptó sin dudar. El sol quemaba con intensidad sobre los llanos venezolanos, mientras se adentraban en la maleza. El río, escondido entre árboles y pastizales, corría tranquilo y cristalino, reflejando el cielo despejado. Se descalzaron en la orilla, dejando que el agua fresca les besara los pies. Extrañaba este lugar, dijo Liliana, con una sonrisa nostálgica. José Rafael la miró. Estaba hermosa, con su cabello oscuro cayéndole sobre los hombros, y sus ojos brillando con la emoción del recuerdo. Sin pensarlo mucho, se desvistieron hasta quedar en ropa interior, y se sumergieron en el agua, riendo como cuando eran adolescentes. Nadaron, jugaron, se salpicaron. José Rafael se sintió más vivo que nunca, pero entonces, algo cambió. Liliana dejó escapar un pequeño gemido de dolor, y llevó una mano al agua. ¿Qué pasa?, preguntó José Rafael, nadando hacia ella. No es nada, creo que me corté con una piedra, respondió, pero en su expresión había algo más. Se abrazó el vientre, y en ese instante, José Rafael vio como un pequeño hilo rojizo se dispersaba en el agua. El pánico se apoderó de su pecho. Liliana, estás en tus días. Ella lo miró, confundida, y entonces lo entendió. Su rostro se tornó pálido. Un sonido inquietante se extendió en el agua, como una vibración sutil, pero alarmante. Un par de sombras se deslizaron bajo la superficie. José Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sal del agua», gritó, nadando con fuerza hacia la orilla. Liliana intentó seguirlo, pero el primer mordisco llegó antes de que pudiera reaccionar. Un dolor desgarrador la hizo gritar, y se hundió por un instante, antes de emerger, con un alarido de terror. «José Rafael, me muerden». Las pirañas la rodeaban. En cuestión de segundos, su muslo quedó marcado por bocados sangrientos. La desesperación la hacía patalear, pero eso solo agitaba más el agua, llamando a más depredadores. José Rafael sintió la impotencia atenazarle el pecho, pero no podía dejarla ahí. Se zambulló de nuevo, nadando hacia ella, ignorando el peligro. La agarró con fuerza y empezó a arrastrarla hacia la orilla, pero las pirañas no la soltaban. Uno de los mordiscos fue tan profundo que sintió los huesos crujir en el interior de su pierna. La sacó del agua con todas sus fuerzas y cayó de espaldas en la arena, con Liliana en su pecho. Su piel estaba pálida, sus labios temblaban, y la sangre fluía con violencia del muñón, que una vez fue su pierna. José Rafael rasgó su camisa y la ató por encima de la herida, apretando con todas sus fuerzas para frenar la hemorragia. «Aguanta, Liliana, aguanta». Pero sus ojos comenzaban a nublarse. José Rafael la levantó como pudo, y con el corazón desbocado, corrió hacia el pueblo, con la esperanza de encontrar ayuda, antes de que fuera demasiado tarde. Desde el primer momento en que vi a Alicia, supe que había algo en ella que me atraía de una manera irracional. No era solo su belleza, sino la forma en que me miraba, como si ya supiera todo de mí,
antes de que siquiera intercambiáramos palabras. Era magnética, diferente, con un aire de misterio, que me atrapó por completo. Nuestras primeras citas fueron perfectas. Me hacía sentir especial, como si el universo hubiera conspirado para juntarnos. Su risa era adictiva, su manera de hablar, hipnótica. Cada encuentro con ella era como un sueño del que no quería despertar. Pero entonces vino la invitación. «Quiero que conozcas a mi padre», dijo una noche mientras cenábamos. Su voz tenía un matiz extraño, algo que no supe descifrar en el momento. Acepté sin dudarlo. Si las cosas con Alicia se estaban volviendo serias, conocer a su familia era un paso natural. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Llegamos a su casa, una enorme estructura antigua en las afueras de la ciudad. Desde afuera, la casa tenía un aire gótico, con sus ventanas altas y puertas de madera oscura. Alicia abrió la puerta con su propia llave y me guió adentro. «Papá», llamó con dulzura. Desde la penumbra del pasillo apareció un hombre alto, de cabello entrecano y ojos intensamente oscuros. Me sorprendió lo joven que se veía, quizás unos 40 y tantos. Me estrechó la mano con una fuerza que me incomodó. «Así que tú eres Camilo», dijo con una sonrisa. Su voz era profunda, pero había algo más en su tono, algo que me puso los pelos de punta. La cena fue extraña. Alicia y su padre hablaban entre ellos, con una confianza y cercanía que me parecían inusuales. Se tocaban constantemente, una caricia en la mejilla, una mano sobre la otra que duraba demasiado tiempo, pero intenté no pensar demasiado en ello. Tal vez solo tenían una relación cercana. Cuando terminamos de comer, Alicia se excusó para ir al baño. Su padre me miró fijamente, con una sonrisa enigmática. «Alicia me ha hablado mucho de ti», dijo, inclinándose hacia adelante. «Dice que eres especial», asentí, sintiéndome cada vez más incómodo. «Espero que la cuides», continuó, con un tono casi amenazante. «Ella es muy importante para mí». «Por supuesto», respondí, deseando que Alicia regresara pronto. Cuando volvió, me agarró de la mano y me llevó a la sala. Nos sentamos juntos en el sofá mientras su padre encendía un cigarro y se recostaba en el sillón frente a nosotros. Luego ocurrió algo que me dejó sin aliento. Alicia, sin el menor rastro de vergüenza, se inclinó y le dio un beso en los labios a su padre. No fue un beso en la mejilla, ni un gesto fugaz. Fue un beso en la boca, largo, profundo. Me quedé paralizado. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de ver, pero mi cuerpo se negó a reaccionar. Alicia se volvió hacia mí, sonriendo. «¿Estás bien?», preguntó con dulzura. No supe qué responder. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de esa casa inmediatamente, pero mi cuerpo seguía atrapado en la confusión. Su padre se levantó y se acercó a Alicia, acariciándole el cabello con ternura. «Camilo es un buen chico», murmuró. Alicia apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos, como si ese fuera el lugar más seguro del mundo para ella. Él le besó la frente, deslizando una mano por su espalda de una forma que me revolvió el estómago. Me puse de pie bruscamente. «Creo que debo irme», logré decir con voz temblorosa. Alicia me miró con una expresión de decepción. «No entiendo por qué te incomoda», dijo. «Mi padre y yo siempre hemos sido muy unidos». «Esto no es normal», murmuré. Su padre sonrió. «¿Quién decide qué es normal?», preguntó con calma. Mi piel se erizó. Sentí que el aire de la habitación se volvía más pesado. Algo en la forma en que me miraban me hizo sentir que era yo el que estaba fuera de lugar, como si estuviera irrumpiendo en algo sagrado para ellos. No esperé más. Di media vuelta y salí de la casa, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Cuando llegué a mi auto, mis manos temblaban tanto que me costó encender el motor. Conduje sin rumbo, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Nunca más volví a hablar con Alicia. Bloqueé su número, eliminé todo rastro de ella de mi vida. Pero a veces, en las noches, cuando estoy solo y todo está en silencio, recuerdo la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban. Y un escalofrío me recorre el cuerpo, porque sé que en algún lugar, ellos siguen juntos, en su propio mundo retorcido,
ajenos a la moral y a las reglas del resto de nosotros. Nunca olvidaré la noche en que conocí a Patricia. Era mi segunda semana en Cartagena de Indias, y me dejé llevar por la emoción de la ciudad, sus colores vibrantes, la brisa marina y el sonido constante de la salsa en las calles. Como turista alemán, cada rincón me parecía fascinante, y la idea de una cita con una mujer colombiana solo añadía más emoción a mi viaje. Nos conocimos a través de una aplicación de citas. Patricia era hermosa, con una sonrisa que atrapaba y unos ojos oscuros que parecían esconder secretos. Su acento era dulce, y en cada mensaje que intercambiamos, sentí que había una conexión genuina. Así que cuando me propuso encontrarnos en una playa más alejada del centro turístico, acepté sin dudar. Nos vimos en la playa de Manzanillo, un lugar tranquilo, donde las olas apenas murmuraban bajo la luz de la luna. Había una pequeña fogata cerca, y Patricia trajo una botella de ron para compartir. Reímos. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras ambiciones. Me contó que trabajaba en negocios de importación y exportación, aunque evitaba los detalles. No me importó, estaba hipnotizado por ella. En algún momento de la noche, sentí la necesidad de ir al baño. Me disculpé y caminé unos metros hasta un pequeño bar improvisado en la arena. Cuando regresé, el mundo se volvió una pesadilla. Patricia estaba tirada en la arena, su vestido blanco empapado en sangre. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no brillaban. La habían disparado varias veces en el pecho y el estómago. Un charco oscuro se formaba alrededor de su cuerpo, absorbiendo la luz de la luna. Me congelé. El aire me pesaba en los pulmones. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo las olas rompiendo contra la orilla y el fuego de la fogata titilando como si nada hubiera pasado. Entonces lo entendí. Patricia no era solo una mujer hermosa. Estaba involucrada en algo más grande, algo peligroso, y ahora yo estaba allí, en la escena de su asesinato. Mi instinto gritó que corriera, pero mis piernas no respondían. Luego, un ruido detrás de mí, pasos, voces. Me escondí detrás de una palmera, conteniendo la respiración. 3 hombres aparecieron. No llevaban uniforme ni insignias, pero sus armas eran claras advertencias de que no eran simples delincuentes. ¿El alemán?, preguntó uno de ellos. Se fue al baño. Debe estar cerca, respondió otro. Me di cuenta de que no solo Patricia estaba en peligro. Yo también era un objetivo. Apreté los dientes, esperando que no me vieran. Mis latidos eran tan fuertes, que sentí que delatarían mi posición. Uno de los hombres revisó el área con una linterna. La luz pasó cerca de mí, pero el destino o la suerte estaban de mi lado. Después de unos segundos, se alejaron. Esperé hasta que no escuché más sus voces. Luego, con todo el miedo del mundo, salí corriendo sin mirar atrás. La playa parecía un túnel interminable. Solo cuando llegué a la carretera me atreví a respirar. Tomé un taxi y regresé a mi hotel. No podía llamar a la policía. ¿Qué iba a decir? Que una mujer con la que tuve una cita estaba muerta en la playa. Que unos hombres armados la mataron. Y que yo fui testigo. ¿Qué pruebas tenía? Solo era un turista. Un extranjero en un mundo que no entendía. Pasé el resto de la noche despierto, mirando por la ventana, esperando que en cualquier momento alguien tocara a mi puerta para terminar lo que dejaron inconcluso. Pero nunca llegó nadie. Al día siguiente, revisé las noticias. No había mención del asesinato de Patricia, como si nunca hubiera existido, como si su vida no valiera siquiera una nota en el periódico local. Abandoné Cartagena ese mismo día. Dejé atrás el paraíso caribeño que me había seducido, pero me llevé conmigo el recuerdo de Patricia, su risa, sus secretos, y la imagen de su cuerpo sin vida en la arena. Desde entonces no uso aplicaciones de citas, y cada vez que veo el mar, no puedo evitar sentir que algo me observa desde la distancia, como si el destino aún tuviera cuentas pendientes conmigo. La noche había comenzado como cualquier otra.
Diego y yo habíamos decidido salir a despejarnos un poco, así que nos dirigimos a un parque cercano para disfrutar del aire fresco. La luna iluminaba tenuemente el sendero de piedra. Mientras caminábamos tomados de la mano, reíamos, compartíamos anécdotas y nos deteníamos a besarnos bajo los árboles. Todo parecía perfecto. El parque estaba casi vacío a esa hora, lo que le daba un aire de tranquilidad. Sin embargo, cuando decidimos regresar a casa, la atmósfera cambió. Optamos por un atajo que atravesaba una zona boscosa, un camino que pocas veces tomábamos. Diego dudó por un momento, pero lo animé diciendo que no había razón para preocuparnos. Solo eran árboles y un sendero de tierra que, si bien estaba un poco oscuro, nos ahorraría varios minutos de caminata. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando la temperatura pareció descender. Un viento frío nos envolvió y un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué más a Diego y él me abrazó con fuerza. No te preocupes, amor. En 5 minutos estamos fuera de aquí, dijo con una sonrisa forzada. Pero entonces, de la nada, algo rodó lentamente frente a nosotros. Una pelota grande y roja. Nos detuvimos en seco. La pelota quedó inmóvil a pocos metros. No había nadie a la vista, ni niños ni personas, solo los árboles altos que parecían observarnos en silencio. Sentí un nudo en el estómago, y Diego también pareció tensarse. Debe ser de algún niño, murmuró aunque su voz sonó vacilante. Y entonces la risa, una risa infantil, que se escuchó en el fondo del sendero. Pero no era una risa cualquiera, era aguda, casi burlona, como si el dueño de aquella voz estuviera disfrutando de nuestra incomodidad. Me aferré al brazo de Diego. Mi respiración se aceleró. Vámonos de aquí, dije en un susurro. Pero cuando intentamos rodear la pelota, esta comenzó a rodar lentamente hacia nosotros, como si tuviera vida propia. Diego dio un paso atrás y me jaló con él. El aire se sentía más denso, y cada fibra de mi ser gritaba que debíamos correr. La risa infantil se intensificó, y esta vez vino de varios lados a la vez, como si el bosque estuviera lleno de niños invisibles que se burlaban de nosotros. No lo pensamos más y salimos corriendo. El sendero parecía alargarse con cada paso, como si el bosque no quisiera dejarnos salir. La risa nos seguía, y en algún momento creí escuchar pasos menudos corriendo detrás de nosotros. Finalmente llegamos a la carretera. Nuestras piernas nos temblaban por el esfuerzo, pero seguimos corriendo hasta ver las luces de un carro que se acercaba. Desesperados, le hicimos señas al conductor, quien frenó de golpe al vernos. El hombre que iba al volante nos observó con el ceño fruncido. Debíamos lucir aterrados, porque no tardó en bajar la ventanilla. ¿Qué les pasó?, preguntó. En el bosque, una pelota, un niño, balbuceé sin aliento. El hombre nos miró en silencio por un momento, como si ya supiera lo que íbamos a decir. Luego suspiró y negó con la cabeza. «¿Han visto a Carlitos?», dijo con voz grave. Diego y yo nos miramos, confundidos y aterrados. «¿Quién es Carlitos?», preguntó Diego, aunque una parte de él parecía no querer saber la respuesta. El hombre nos miró con seriedad. «Hace muchos años, en esa misma zona donde estaban, un niño llamado Carlitos fue atropellado mientras jugaba con su pelota roja. Murió en el acto. Desde entonces, muchos han visto su pelota aparecer de la nada y han escuchado su risa. Sentí que la sangre se me helaba en las venas». Diego me rodeó con su brazo y miró hacia el bosque. La oscuridad entre los árboles parecía más densa ahora, como si algo nos estuviera observando desde allí. El hombre nos ofreció llevarnos hasta un sitio seguro. Subimos al carro sin dudarlo, y mientras nos alejábamos, juraría que entre la espesura de los árboles vi una figura pequeña de pie, mirándonos, un niño, con una pelota roja en sus manos. Desde aquella noche, nunca más volvimos a ese parque, pero a veces, en mis sueños aún escucho la risa de Carlitos,
llamándonos desde la oscuridad. Desde que Alirio y yo nos conocimos, las cosas nunca fueron fáciles. Como cualquier relación en la que el rencor se mezcla con el amor, nuestros primeros años juntos fueron un constante tira y afloja. Ambos estábamos llenos de expectativas y frustraciones, pero cuando empecé a ser infiel, todo comenzó a desmoronarse. Lo sabía, lo sentía, y aún así no pude evitarlo. Alirio, mi esposo, nunca se enteró de mi infidelidad, al menos no en su totalidad. Pensé que había logrado mantener mi secreto a salvo. Sin embargo, lo que nunca imaginé fue que la venganza podría llegar de una forma tan retorcida y sorprendente. Todo comenzó una tarde, cuando recibí un mensaje de voz a través de WhatsApp. Era una voz desconocida, pero algo en mi estómago me decía que conocía esa tonalidad. Era masculina, profunda, seductora, como la de mi exnovio de la adolescencia, Alejandro. Mi primer amor. Habían pasado años desde que nos habíamos visto, pero aún guardaba el recuerdo de su presencia, la forma en que sus palabras me envolvían, me hacían sentir viva. El mensaje era claro y directo. Marianela, ¿te gustaría vernos esta noche? Tengo una sorpresa para ti en el motel a las afueras de la ciudad, justo en el callejón detrás de la iglesia. Te espero a las 6 p.m. No faltes. El mensaje me dejó helada. Alejandro, ¿cómo había conseguido mi número? ¿Cómo sabía sobre mis secretos? La verdad es que, aunque en mi mente rondaban muchas preguntas, no dudé ni un segundo. Necesitaba esa excitación, esa adrenalina que solo él me había sabido dar. La idea de encontrarme con Alejandro, de revivir esos momentos perdidos, me cautivó. Esa noche me vestí de manera especial. Elegí un conjunto que sabía que le gustaría, algo provocativo pero elegante. Me pinté los labios con un rojo intenso, que reflejaba mi emoción mezclada con algo de nerviosismo. La cita parecía una mezcla de fantasía y peligro. Tal vez era el escape que tanto había estado buscando. Al llegar al motel, el ambiente era pesado, las luces tenues y la falta de personas en el lugar me dieron un sentimiento extraño. Sin embargo, seguí adelante, y al llegar al callejón detrás del motel, vi una habitación alquilada con la puerta entreabierta. Me acerqué, mi corazón latía fuerte, y mi mente se llenaba de recuerdos de mis años con Alejandro. Pero algo no encajaba. Cuando entré, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Las luces se apagaron instantáneamente, sumiéndome en la oscuridad total. La voz que había escuchado en el mensaje de voz comenzó a resonar nuevamente en la habitación, pero esta vez no era la de Alejandro. Era diferente, distorsionada, profunda y aterradora. Algo en la tonalidad me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. «Te sorprende, Marianela», dijo la voz. «Pensaste que era Alejandro, ¿verdad? Pero la sorpresa es otra». En ese momento, una figura emergió de las sombras. No era Alejandro, ni mucho menos un extraño. Era Alirio, mi esposo, con una mirada que nunca antes había visto en él. Sus ojos estaban llenos de ira, de furia contenida durante años. La distorsión de su voz, la que había escuchado en los mensajes de voz, era el resultado de su uso de inteligencia artificial, un sistema avanzado que clonó la voz de Alejandro y lo hizo parecer real. «Te sorprende lo que he hecho, Marianela», susurró. «¿Qué esperabas de alguien como yo después de todo lo que me has hecho?» No pude reaccionar. El pánico se apoderó de mí. Alirio avanzó hacia mí, y antes de que pudiera decir algo, me golpeó en la cara con fuerza. Caí al suelo, atónita, sin saber cómo había llegado a este punto. Mi mente estaba en blanco. El dolor físico era solo una fracción de lo que sentía emocionalmente. Alirio no solo me había descubierto, sino que había planeado todo con una meticulosidad espeluznante. Mi traición no solo había sido descubierta, sino que él estaba dispuesto a hacerme pagar de la manera más cruel. Los golpes siguieron. Cada uno era más fuerte que el anterior. Mi rostro ardía, y la sangre comenzaba a brotar de mis labios.
Pero lo peor de todo era la frialdad de su mirada, la indiferencia con la que me atacaba. Alirio no solo había sido mi esposo, había sido mi confidente, mi compañero, y ahora, había dejado de serlo. Todo lo que quedaba era la venganza, el deseo de verme sufrir. Recuerdo cómo la habitación se desdibujó en mi mente, cómo la única realidad que percibía era el dolor y la humillación. No había escape. El callejón estaba oscuro, y la puerta cerrada tras de mí me mantenía prisionera de esa pesadilla. Finalmente, algo cambió. Alirio se detuvo, jadeando, agotado. Su rostro ya no reflejaba rabia, sino un vacío profundo. Me miró como si ya no me reconociera, como si la mujer que había amado hubiera desaparecido en algún punto entre las infidelidades y la mentira. No soy el hombre que pensabas que conocías, Marianela, dijo en voz baja, casi triste. Y tú tampoco eres la mujer que creí que eras. En ese momento, la policía irrumpió en la habitación. Alirio fue arrestado, y yo fui llevada al hospital, donde me atendieron por los golpes que había recibido. La noticia de lo sucedido pronto se regó, y el escándalo que provocó en la comunidad fue innegable. Los amigos, la familia, todos se enteraron de la verdad. Mi mundo se desplomó por completo. Alirio pasó un tiempo en prisión, lo que parecía un castigo justo para lo que había hecho. Sin embargo, no me dio paz. No había justicia suficiente para borrar el sufrimiento que había causado ni el daño que me había hecho. Tras su liberación, Alirio me dejó, como era de esperarse. No hubo reconciliación ni promesas rotas, solo el final inevitable de una relación llena de resentimientos y secretos. El tiempo pasó, y aunque intenté reconstruir mi vida, nunca pude olvidar lo sucedido, no solo por los golpes, no solo por la humillación, sino por la sensación de que las mentiras, las traiciones y las manipulaciones habían invadido mi existencia de una manera irrevocable, y sobre todo, por la fría certeza de que nunca podría volver a confiar en nadie, ni en mí misma. El callejón, el motel, el dolor, todo eso permanece en mi mente como un recordatorio constante de hasta dónde puede llegar el rencor humano, y aunque mi vida continúa, siempre estaré marcada por la sombra de esa cita, esa falsa promesa de un encuentro romántico que se convirtió en la más oscura de las pesadillas. La brisa salada del mar golpeaba suavemente las mejillas de Mirela, mientras ella y Fabiano caminaban hacia la mesa que les había reservado el restaurante. El lugar era encantador, una pequeña joya escondida en la costa de la ciudad. Su iluminación tenue y la suave música de piano que flotaba en el aire creaban el ambiente perfecto para una noche romántica. Los dos cirujanos plásticos, expertos en modificar la apariencia humana para mejorarla, se sentían en su elemento, rodeados de belleza, no solo en el lugar, sino también en el uno al otro. Mirela, con su cabello oscuro y largo, y Fabiano, con su figura atlética y sonrisa cautivadora, parecían la pareja perfecta. Ambos compartían una pasión por el arte, no el arte convencional, sino el arte de cambiar y transformar cuerpos, moldeando la carne y la piel, con una precisión que solo los más expertos podrían alcanzar. Aquella noche, sin embargo, no era sobre cirugía ni bisturíes, era solo una cita, una oportunidad para desconectar y disfrutar de la compañía del otro. Mirela se relajaba, disfrutando de la conversación ligera y los susurros del mar. Al principio, la velada fue perfecta. Rieron, compartieron anécdotas de la vida en la sala de operaciones, se hablaron de los pacientes que había transformado Fabiano y de las complicaciones más inusuales que Mirela había enfrentado. Pero el ambiente que inicialmente parecía tan seguro y cálido, comenzó a tornarse inquietante, cuando el camarero, con una mirada extraña en su rostro, se acercó y les entregó una nota sin decir palabra. Mirela, desconcertada, miró a Fabiano, pero él, con una sonrisa forzada, se limitó a abrirla. La nota estaba escrita a mano, con una caligrafía que parecía apresurada. Nos vemos pronto.
Les aseguramos que su noche será más interesante de lo que imagina. El mensaje les hizo sentirse incómodos, pero la distracción de la cena hizo que rápidamente lo dejaran pasar. Al final de la comida, se despidieron del camarero con una ligera sonrisa, pero la sensación de inquietud permaneció flotando entre ellos. La idea de que alguien podría haber visto algo que no debían ver, algo relacionado con sus vidas profesionales, los hizo más cautelosos. Al salir del restaurante, la noche ya había caído por completo. Fabiano, con su característica calma, se ofreció a conducir, y Mirela, aceptando sin objeción, se acomodó en el asiento del pasajero. No sabían que esa noche sería el comienzo de una pesadilla de la que no sabían si lograrían despertar. A tan solo unos kilómetros de la costa, mientras se desplazaban por una carretera solitaria, un sonido sordo interrumpió la tranquila conversación. Un ruido de aire escapando. Mirela se sobresaltó. ¿Qué pasó?, preguntó, mirando hacia el exterior del vehículo. Fabiano, con una expresión de desconcierto, miró el tablero de instrumentos. Se desinfló una llanta, respondió, girando lentamente el volante para orillarse en el borde de la carretera. El sonido de la llanta desinflándose, y el chirrido de la goma al raspar el pavimento, eran los únicos ruidos que los acompañaban mientras Fabiano se detenía en un lugar apartado y desértico. La oscuridad de la noche parecía más espesa de lo normal, y el resplandor de las luces del coche no alcanzaba a iluminar más que un par de metros frente a ellos. Mirela y Fabiano se miraron, y la tensión de la noche aumentó. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, sin disimular su incomodidad. Voy a cambiarla. No será mucho problema, respondió Fabiano, tratando de mantener la calma. Sin embargo, algo en su voz delataba su creciente nerviosismo. Fabiano comenzó a preparar las herramientas, y Mirela salió del coche para darle una mano. Mientras ambos se agachaban al costado del automóvil, una figura oscura emergió de la nada, camuflándose en la sombra de los árboles cercanos. Mirela levantó la vista, pero no alcanzó a gritar. Un golpe seco la hizo caer al suelo. El mundo se nubló a su alrededor. Cuando Mirela despertó, estaba en un lugar completamente diferente. La luz era escasa, y su cabeza le dolía terriblemente. Intentó moverse, pero las manos y los pies estaban atados. La oscuridad que la rodeaba parecía un manto pesado. El ambiente era frío y húmedo, y el aire olía a moho y a hierro. Fabiano estaba a su lado, inconsciente pero aún vivo. Un sudor frío recorrió su espalda al darse cuenta de que habían sido secuestrados. En ese momento, se dio cuenta de la magnitud de la situación. No era un accidente, no era una simple broma. Alguien había estado esperando que algo saliera mal. Y ahora, ellos dos, los cirujanos plásticos, con sus vidas de lujo y sofisticación, estaban atrapados en una pesadilla que no entendían. El tiempo transcurrió lentamente. La humedad de la sala les calaba los huesos, y el miedo se apoderaba de ellos cada vez que oían pasos fuera de la habitación. No sabían quién los había capturado ni por qué, pero el miedo de ser torturados o de nunca volver a ver la luz del día los mantenía alertas. 4 días pasaron. Al tercer día de cautiverio, Mirela y Fabiano comenzaron a escuchar voces. Primero, murmuraban lejos, pero a medida que pasaba el tiempo, los murmullos se hicieron más cercanos, más claros. Alguien estaba discutiendo fuera de la puerta. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto y de mirada fría entró en la habitación, seguido de un grupo de hombres más. Tenían rostros severos, sin emociones, como si nada pudiera afectarlos. El hombre que los había secuestrado miró fijamente a Mirela. ¿Están listos para hablar?, preguntó con voz grave. Mirela, sin poder evitarlo, tembló. Sabía que los hombres que estaban frente a ellos no eran simples ladrones o secuestradores. Había algo mucho más oscuro en ellos. ¿Qué quieren de nosotros?, dijo Fabiano, su voz ronca por la falta de agua y la desesperación. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, observó a los dos con una mirada analítica, como si estuviera evaluándolos. Queremos algo que ustedes tienen, algo que no pueden darnos de otra manera, respondió el hombre, con tono firme. Y si quieren salir vivos, deberán negociar.
Mirela y Fabiano miraron el uno al otro, sin entender a qué se refería el hombre. El miedo comenzó a carcomerlos, pero no podían rendirse tan fácilmente. Durante las horas siguientes, fueron testigos de intensas negociaciones entre sus captores y los negociadores de la policía. Los secuestradores querían algo mucho más específico que dinero. Parecía que conocían el trabajo de Mirela y Fabiano, y aunque no lo comprendían completamente, los usaban como peones en un juego que no podían controlar. Finalmente, después de días de tensión y negociaciones complicadas, las autoridades lograron un acuerdo. Los secuestradores fueron capturados y entregados, y Mirela y Fabiano fueron liberados. Cuando finalmente llegaron a casa, después de todo lo que vivieron, la tranquilidad nunca volvió. Aunque fueron liberados, las cicatrices psicológicas que dejaron esos días de terror permanecerían con ellos por siempre. Nunca pudieron olvidar la sensación de estar atrapados, de saber que sus vidas no estaban bajo su control, que incluso los mejores cirujanos no eran inmunes a los horrores de la vida. Y la pregunta que nunca pudieron responder, seguía rondando en sus mentes. ¿Quién había sido realmente el hombre que los secuestró? ¿Por qué elegían a alguien como ellos? Dos cirujanos que parecían tenerlo todo. Esa noche, mientras se sentaban frente al mar, la misma brisa que antes les parecía reconfortante ahora les era extraña. Habían sobrevivido, pero la oscuridad de la experiencia siempre los perseguiría. Nunca imaginé que una simple cita podría volverse una pesadilla tan espantosa. Aquel día, Julian y yo habíamos planeado algo sencillo, algo que me parecía perfecto, una cita tranquila en el centro comercial. No pensaba en nada más allá de disfrutar de su compañía y de saborear un par de helados en la terraza, con la vista del atardecer, reflejándose en las grandes vitrinas del lugar. Pero lo que iba a ser una tarde de risas y alegría, se convirtió en una historia de terror que jamás podré borrar de mi mente. Mi nombre es Carmen Luisa, vivo en la ciudad desde siempre, y desde hace unos meses comencé a salir con Julian. No éramos una pareja formal, pero nuestras citas eran espontáneas y divertidas. Nos entendíamos bien, y al menos hasta esa tarde, todo parecía ir viento en popa. El centro comercial donde decidimos ir ese día no era el más moderno, ni el más grande de la ciudad, pero tenía algo acogedor. La gente se movía por los pasillos con calma, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el ruido lejano de la música ambiental. El sol se comenzaba a poner, y el lugar tenía una luz dorada que hacía todo ver un poco más cálido de lo que realmente era. Después de recorrer un par de tiendas, decidimos detenernos en la heladería que había en la planta baja, justo enfrente de una de las escaleras eléctricas. Era un lugar pequeño, pero pintoresco, con luces tenues y sillas cómodas que invitaban a sentarse y disfrutar de un buen helado. Escogimos los sabores que más nos gustaban. Yo, un delicioso helado de pistacho con chocolate amargo. Julian, uno de vainilla con cerezas. Y nos sentamos a conversar. Nos reíamos de tonterías, de nuestros trabajos, de los pequeños detalles, de la vida que solo dos personas cómodas en su compañía pueden disfrutar. Poco después de que nos sentamos, Julian, siempre atento, sugirió que fuéramos a dar un paseo por la parte de arriba del centro comercial. La idea me pareció buena, y en cuanto terminamos nuestros helados, nos levantamos para dirigirnos hacia las escaleras eléctricas. Era una tarde tranquila, pero lo que sucedió a continuación, la tragedia que comenzó a desarrollarse sin previo aviso, me persigue en mis peores pesadillas. Estábamos a pocos metros de la escalera cuando decidí ir primero, sin pensar en las consecuencias. Julian estaba justo detrás de mí, hablándome de algo que no recuerdo bien. Las escaleras eléctricas estaban vacías, y la escalera descendente era la más cercana. Subí al peldaño más cercano,
cuando de repente, un fuerte sonido de algo, raspando mi pie derecho, me hizo girar la cabeza hacia abajo. En ese instante, sentí una presión extraña. Miré horrorizada, y vi que mi pie estaba atorado en el hueco de la escalera. El tacón de mi zapato se había atascado en una grieta del mecanismo. En menos de un segundo, algo peor ocurrió. Mi pie derecho se deslizó aún más hacia dentro de la escalera, como si una fuerza invisible me estuviera absorbiendo hacia las entrañas del mecanismo. El dolor fue instantáneo y desgarrador. Era un dolor tan intenso que no pude hacer más que gritar. La sensación era indescriptible. Era como si mi pie estuviera siendo aplastado, como si todo el peso de la escalera lo estuviera destrozando. El pánico se apoderó de mí. Miré hacia abajo y vi que mi dedo gordo del pie derecho ya no se encontraba en su lugar. La piel estaba desgarrada y la sangre comenzó a brotar profusamente. «Carmen Luisa», gritó Julian al escuchar mis gritos. Intentó acercarse rápidamente, pero el miedo le congeló los movimientos. Por un instante, pensé que todo estaba perdido. Estaba atrapada, completamente incapaz de moverme, mientras el dolor me nublaba la mente. La escalera eléctrica seguía su camino hacia abajo, y la presión sobre mi pie se intensificaba a medida que la maquinaria no se detenía. «Ayuda, por favor, ayuda», grité con desesperación, intentando liberarme, pero la fuerza que ejercía el mecanismo era imparable. Julian, al ver lo que sucedía, reaccionó con rapidez. Corrió hacia el control de emergencia, que se encontraba cerca de la pared, y comenzó a presionar los botones frenéticamente. Mi visión se nublaba cada vez más, y la desesperación me estaba ganando. ¿Cómo podía estar tan cerca de la muerte por algo tan simple como una escalera eléctrica? Escuché el sonido de las escaleras deteniéndose por completo. Fue un alivio momentáneo, pero mi pie seguía atrapado, y el dolor no disminuía. El tiempo parecía detenerse. Todo a mi alrededor era ruido, dolor y desesperación. Julian se agachó junto a mí, con el rostro demacrado de horror. Él también estaba asustado, y su voz temblaba cuando intentaba calmarme. «Tranquila, Carmen Luisa, va a estar todo bien, solo mantén la calma». Pero ¿cómo podía calmarme cuando sentía que mi pie ya no era mío? Mi dedo gordo se había desgarrado de tal forma que parecía que lo habían arrancado. No podía dejar de mirar mi pie, los dedos doblados en ángulos imposibles, la sangre saliendo con fuerza, empapando mi zapato y la escalera. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que llegara la ayuda. Los minutos parecían horas, pero finalmente, un par de guardias de seguridad llegaron corriendo, seguidos por personal médico. Intentaron liberar mi pie, pero al ver el daño, sabían que no sería fácil. Mi grito de dolor resonó cuando uno de los paramédicos intentó moverlo para sacarlo del hueco, pero no podía hacerlo sin provocarme más dolor. «Necesitamos cortarla», dijo uno de los médicos, con tono firme, señalando el zapato que estaba atrapado en la escalera. El procedimiento fue rápido. Me inyectaron un analgésico para aliviar el dolor, pero la angustia seguía latente en mi pecho. No podía creer lo que estaba sucediendo. El lugar que había sido una simple cita romántica se transformó en un escenario de horror y caos. Finalmente, después de mucho esfuerzo, lograron liberar mi pie. El dedo gordo, desafortunadamente, estaba demasiado dañado como para salvarlo. A pesar de los esfuerzos por evitarlo, los médicos informaron que tendrían que amputarlo. No era lo que esperaba, pero en ese momento, ¿qué más podía hacer? Me llevaron al hospital de inmediato. Julian no se separó de mi lado ni un segundo. Estaba devastado por lo que había sucedido, y yo también, claro. La cita que había comenzado como algo tan sencillo y bonito, había terminado de manera irreversible. La operación fue rápida, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. El dolor físico fue terrible, pero el daño psicológico fue mucho peor.
¿Cómo podría olvidar lo que había ocurrido? ¿Cómo podría olvidar la sensación de mi pie atrapado, mi grito de desesperación, mi dedo gordo arrancado de la forma más brutal? La cicatriz física estaba presente, pero la emocional era mucho más profunda. Aunque Julian trató de apoyarme todo lo que pudo, y yo intentaba reconstruir mi vida, poco a poco, las secuelas de esa noche me persiguen hasta hoy. Cada vez que paso por un centro comercial, o veo una escalera eléctrica, siento un escalofrío, recorriéndome la espalda. El miedo y el dolor vuelven a mí, como una sombra que nunca me abandona. Nunca olvidaré aquella cita. Nunca olvidaré el sabor dulce del helado, ni el dolor agudo de perder algo que jamás imaginé que me arrebatarían tan brutalmente. A veces, me pregunto si aquello fue un accidente, o si algo más estaba detrás de lo que sucedió.